Apolinar Veloz, a quien todos ustedes conocen como uno de los economistas más connotados y más respetados en la República Dominicana. Él fue gerente del Banco Central y quién más que él tiene autoridad para comentar la situación económica que estamos viviendo. Y más específicamente vamos a hablar de ayer el Banco Central emitió un informe en el que da cuenta de cuál ha sido el comportamiento de la economía en lo que va de año. ¿Cuál es la versión que tiene Apolinar sobre esto? Bien, buenos días Adalberto, gracias por la invitación. Y yo pienso que el Banco Central recoge información mensualmente para recoger la impresión de los principales líderes empresariales del país. Y evidentemente dice que a partir de la última cifra que había dado, que era un decrecimiento de menos 8.8, ahora tiene un 1% menos, y que eso, según el Banco Central, registra la tendencia a la recuperación de la economía dominicana. Hay que decir que efectivamente la economía ha comenzado lentamente a marchar, y ese es un indicador, obviamente, de que hay algún paso hacia esa recuperación. Pero todavía quedan una serie de problemas muy importantes que pueden restar dinamismo a la economía dominicana y que es preciso tener en consideración. Por ejemplo, tenemos el problema de la deuda, que se ha incrementado de manera importante durante este periodo. No porque haya sido una política que, digamos, de manera ¿cómo podría decirte? Deliberada. Es decir, que deliberada del gobierno, sino que ha sido... Las circunstancias le impusieron. Ha sido una imposición de las circunstancias. Pero, sin embargo, hay que tener en consideración que el repago de esa deuda significará restar recursos que podrían eventualmente utilizarse para dinamizar la economía dominicana. Es decir, el pago, por ejemplo, del servicio de la deuda va a ser bastante alto durante los próximos 4 años, y eso significa que al agregar mayor cantidad de deuda, esa situación del pago de los intereses del servicio de la deuda va a ser mucho mayor, y efectivamente esos son recursos que no utiliza el gobierno para, digamos, reactivar la economía dominicana, porque se pagan a personas que hicieron inversiones en el resto del mundo, es decir, ese dinero sale del país, o sencillamente personas en el interior del país que han hecho un plan de ahorro y que justamente esos recursos corresponden a ese plan de ahorro de tal manera que no tienen la vocación de gastarse y no van a expresarse positivamente en la economía dominicana. Mira, llama la atención este informe, porque hay sectores que han sido muy beneficiados con la crisis. Claro. Los servicios financieros. Los servicios financieros han sido muy bien atendidos por el gobierno, por el Banco Central, y es uno de los sectores que más ha crecido durante la crisis, alrededor del 12%. Eso no aporta la producción. Justamente. Entonces, pero lo que ha hecho el Banco Central es sencillamente poner dinero en manos de los bancos para que ellos hagan negocios. Sí. Le ha puesto dinero a una tasa bastante baja de un 3%, para que ellos los presten, según el Banco Central, a 8%, es decir, que ellos tienen un beneficio de 5% sin haber gastado un solo centavo. Y eso es un magnífico negocio, porque ellos no han tenido que gastar en propaganda para levantar esos recursos del público, es decir, para que haya mayores depósitos, y de la misma manera ellos no han tenido que pagar una tasa de interés por los mismos, es decir, al público, que generalmente es relativamente un poco mayor. De tal manera los dos sectores que más crecieron durante el periodo, de acuerdo a este informe, ese es los servicios financieros en un 9.7%. El anterior era 12, 9 ahora. Sí. Bueno, perfecto. 9.7, bastante. Y el salud, pero salud es obvio que tenía que crecer, por supuesto, dadas las circunstancias que hay. Pero hay sectores muy golpeados, el sector construcción, el sector minero, aunque en el último mes se recuperó bastante la mina, tal vez por el precio del oro, ¿verdad? No, pero fíjate una cosa, hay que tener en consideración que hay algo bastante especial con respecto a ese contrato. El contrato de Barrick Gold
necesariamente no entra el dinero en la misma medida en que ellos venden, porque ellos pasan el oro a otra compañía de Barrick Gold para que lo venda a consignación. Ya. Entonces, cuando ellos venden, Ajá. entonces es que la República Dominicana recibe. Y se registra, en ese momento que se registra. Y en ese momento que se registra. Okay. Ellos no necesariamente que todos los meses están produciendo y exportando, y si exportan, ese oro va a otra compañía que es la que finalmente vende. Porque este informe habla de que de un comportamiento un poco desigual durante el periodo. Estamos hablando de enero, agosto. Claro. Además hay que tener en consideración que es una empresa que por el volumen de oro que produce, no solamente aquí en República Dominicana, sino en otros países, hace, digamos, presión en los mercados. Es decir, trata de sacar la mejor partida. Que eso normalmente ocurre cuando tú tienes una empresa que tiene una producción importante en el mundo. Hay un sector que ha sido bastante golpeado y todavía no termina de recuperarse, que es el turismo. Hoteles y restaurantes, básicamente, según este informe también. Sí. Sin embargo, parece que este mes, septiembre, está terminando, el informe es enero-agosto, este mes el turismo ha experimentado un ligero repunte por la participación de los dominicanos y dominicanas y también porque han llegado algunos extranjeros adicionales. Mira, la situación del sector turismo es bastante complicada. Primero porque en los países que generalmente se originan los visitantes, todavía tenemos una pandemia. Aquí los números te dicen que se está resolviendo el problema, pero sin embargo todavía persiste la pandemia. Y yo creo que la gente está muy tímida en viajar a un país con la posibilidad de poder infectarse. Yo no creo que el turismo, por lo menos desde el punto de vista de los tour operadores que dominan ese concierto de empresas en la República Dominicana, todavía tengan una tendencia clara hacia la recuperación. Sobre todo porque es digamos, un sector de la economía que está muy dominado por informaciones que puedan ser negativas, y en este caso la pandemia es una información negativa que limita, digamos, la decisión de las personas a viajar y a otros países sin conocer efectivamente los esfuerzos de las autoridades para controlar la pandemia. Definitivamente ese sector más golpeado, es el 46.9%. Sí, no, sí, definitivamente, y se han perdido una cantidad importante de empleos. Muchos empleos. Y obviamente... Y otras actividades conexas, ¿verdad? Sí. Porque la agropecuaria produce también... Bueno, eso no es así. Porque yo revisé la matriz de insumo producto de la República Dominicana y la relación más importante que tiene el sector turismo es solamente con el sector financiero dominicano. Ya. Para el sector de la agropecuaria es cero, o sea que la ponderación... Cero. Pero siempre les ha dicho que el sector aporta los si buscas esa matriz de insumo producto, que lo que hace es que expresa la relación que tienen los diferentes sectores de la economía, es decir, la demanda que se hacen uno con otro, tú te darás cuenta que el elemento más importante, es decir, la relación más importante que tiene el sector turismo es con el sector financiero dominicano. Es decir, un sector que es de lo que menos se emplea, y es de lo que tiene un salario que es relativamente bajo, de tal manera que la recuperación de ese sector, del sector de la banca, sencillamente aporta poco a la economía dominicana. No es lo mismo el sector agropecuario, a pesar de que no existe ningún tipo de política durante los últimos 20 años para rescatar ese sector, que aporta alrededor de un 12% al Producto Interno Bruto, y eso es muy importante. El sector turismo lo que aporta es alrededor de un 6-7% al producto, con una tasa de empleo que, digamos, no emplea a los más educados en la República Dominicana, sino que emplea a gente de bajo nivel y recibe un salario bajo. Para ese nivel es que hay más problemas con el empleo. Por supuesto, porque nosotros todavía estamos apostando a la educación. Sí. Yo supongo que quienes apuestan a la educación, que ahí está el sector privado, que ellos van a tener empresas
que necesiten de esa educación para que los jóvenes no se vayan, sino que se queden aquí aportando a su país, porque realmente ahora que tenemos, son muy pocas las empresas que necesitan alta calidad de los empleos, aunque, perdón, aunque efectivamente han venido haciendo un esfuerzo en Educa de impulsar la educación. Sin embargo, hay que destacar que la mejor educación que puede tener un trabajador, aparte de la educación general que recibe, es la educación en la empresa. Porque esa es, claro, porque esa es la que enseña lo que esa empresa justamente está demandando. La otra educación te da información general y tiene un aporte a la productividad que es muy, digamos, menor a la que puede un trabajador adquirir cuando se entrena en la empresa. Apolinar, de acuerdo, tomando en cuenta los datos ya disponibles, como estos que ofrece el Banco Central, ¿cómo ve el futuro inmediato de la economía? ¿Seguirá recuperándose? ¿Alcanzará el próximo año los niveles que tenía antes de la pandemia? ¿Cuáles son las dificultades principales que hay que vencer? Mira, si yo lo veo desde el punto de vista del presupuesto, en el 20 de diciembre del 2019 se aprobó el presupuesto para el 2020. Está bien. Los ingresos proyectados en ese momento eran de 750 mil millones de pesos, con un gasto que era de 997 mil para un déficit de 246 mil millones. Que equivalía a... No, eso no lo sé. Sí, pero era casi igual que ahora, un 3. Ok, perfecto, pero fíjate lo que estoy anotando. El 23 de junio se hace un presupuesto complementario y los ingresos se reestiman y se reducen a 610 mil millones, es decir, 140 mil millones menos, lo que te dice a ti que el producto sencillamente se cayó perfectamente. Pero el gasto, en lugar de ser alrededor de unos 997 mil millones, se incrementa a 1.209.000 millones de pesos. Está bien. Con lo cual, el déficit sube en ese periodo a 599 mil millones, es decir, casi 600 mil millones. ¿Cuál es el último complementario? El último complementario es todavía, digamos, relativamente mejor, porque la estimación, en lugar de ser, cometí un error. El primer complementario bajó la estimación de los ingresos a 673 mil y el segundo complementario lo reduce a 610 mil. Y los ingresos en el primer complementario eran de 1.070.000 y en el último presupuesto complementario sometido es de 1.209.000 millones. Con lo cual, nosotros tenemos un déficit de casi 600 mil millones de pesos, diferente a lo que dijo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que habló de 418 mil millones. Pero el problema es que eso solo es el gobierno central. Entonces, si tú le añades los 12 mil millones de pesos que le prestó el Banco Central al gobierno, que no están contados ahí, y le agregas el déficit, el déficit que tiene el Banco Central, que son alrededor de unos 45 mil millones. Y le agregas, eso es el déficit operacional, que no ha podido nunca, a pesar de los, digamos, la buena gestión que ha hecho supuestamente el gobernador del Banco Central, no ha podido bajar ese déficit operativo del Banco Central de 40 a 45 mil millones de pesos anualmente. Entonces, si además de eso tú le sumas los 16 mil millones de pesos que deben las sedes, entonces nosotros estamos hablando ¿cuánto deben las sedes? 16 mil millones de pesos. Entonces, en ese sentido, tú tienes que tener un déficit de cerca de 750 mil, casi 800 mil. ¿Y a quién le deben las sedes ese dinero? Eso lo saqué anoche de una tabla que se publica, deuda del sector eléctrico.
¿Está bien? Ahí está incluida también la CDE, etcétera, etcétera. Entonces, estamos acostumbrados a decirle a la población el déficit del gobierno central, pero no están dándole a la población el dato fundamental que es del sector público. Porque al final de cuentas, el gobierno central va a atender esas necesidades porque sabemos que los ingresos de las sedes no dan para cubrir eso. O tienen sencillamente que hacer deuda, tienen que emitir deuda, es decir, tienen que colocar bonos, tienen que colocar papeles comerciales, y eso evidentemente forma parte de lo que es el déficit del sector público. No me digan del gobierno central ni del sector público no financiero, porque ahí solamente incluyen el Banco Central, pero dejan fuera otras muchísimas instituciones del sector público que también... ¿Y cómo el país va a resolver? Este gobierno va a salir de ese cuadro tan tétrico que acaba de pintar. Bien, no es tétrico, o sea, corresponde a la realidad. Esto es lo que estamos viviendo, esta es la realidad. Pero esa realidad no es bonita. Ahora, esa realidad no es bonita. Ahora, ¿por qué no es menos fea esa realidad? Porque sencillamente se están ocupando de pedir préstamos en el exterior, por dos razones. Una, porque necesitan dólares, y fundamentalmente el Banco Central necesita dólares. Y fíjate que ahora en la banca comercial tú vas a comprar $100 y no encuentras dólares, que probablemente estén acumulando esos dólares para vendérselo al Banco Central. Pero parece que se ha flexibilizado un poco la venta de dólares en los bancos. Bueno, ayer mi experiencia no fue esa. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay, como ha ocurrido en otros años, acumulación de dólares, sencillamente para hacer el negocio de cada año de vendérselo al Banco Central por un módico certificado a 10%, que los bancos comerciales descuentan a 8%, se ganan 2% de los miles de millones de pesos que emite el Banco Central, sencillamente para este beneficio de los bancos. Entonces, el asunto es que si yo quiero poner la maquinaria dominicana a trabajar, necesariamente yo tengo que confiar más en las posibilidades de política interna. Nosotros tenemos una economía que está decreciendo a una tasa de 7.7%. Entonces, generalmente el Banco Central... ¿Cómo terminará en el año? No, pero déjame terminar la idea. Si tú estás cayendo a esa tasa, es cierto que tú estás muy lejos de alcanzar el máximo de producción que tiene la economía dominicana. Entonces, en ese margen, en esa situación, tú puedes utilizar, porque estamos en una situación de emergencia, el crédito del Banco Central, y el Banco Central puede financiar al gobierno en esta ocasión. Y eso significa que vamos a tomar prestado en pesos y vamos a pagar en pesos. Ahora estamos tomando 3.800 millones. ¿No podría eso desatar una inflación? No va a desatar inflación, no va a desatar inflación, porque fíjense una cosa. Aquí habían dicho muchos economistas que el tipo de cambio estaba amarrado a la inflación. Sin embargo, tenemos el tipo de cambio a 58 por 1 y sin embargo la inflación está en 4. Entonces ahora la situación económica está muy deprimida y no es verdad que un aumento de la demanda va a generar inflación. No, lo que va a generar es mayor producción, porque hay capacidad ociosa para producir. Lo que pasa es que los monetaristas antiguos estaban pensando en que siempre la economía estaba en equilibrio de pleno empleo, y este no es el caso dominicano. Entonces, en ese caso de pleno empleo, un aumento del financiamiento del Banco Central efectivamente sí aumentaba la inflación. Pero en este caso estamos muy lejos del pleno empleo. Hay más de 1 millón de gente que está parada, que necesita comenzar a tener recursos para volver a consumir. Entonces, si usted quiere reactivar las empresas a través del gasto público, entonces el Banco Central puede, no con la tímidos 12.000 millones de pesos que le dio al gobierno, sino hacer una programación monetaria y financiera que efectivamente ayude al país a salir de la crisis. Lo que pasa es que el gobernador piensa que si hay muchos pesos en la calle, los pesos persiguen dólares y se le va a dañar su muñequito de un tipo de cambio supuestamente estable.
y que hemos visto cuánto ha costado esa estabilidad del tipo de cambio, más de 19 mil millones de dólares desde el 2005 hasta la fecha, 19 mil millones de dólares. Con eso, para garantizar esa estabilidad. Entonces, yo hubiese podido utilizar esos 19 mil millones de dólares para resolver la crisis. Ahora, obviamente que todo el mundo hace pleitesía a la gobernación del Banco Central porque ha mantenido un tipo de cambio con un sacrificio enorme de la sociedad dominicana para que algunos puedan comprar, importar y vender productos importados en la República Dominicana. Se nos ha terminado el tiempo, Apolinar, pero quisiera conocer su juicio con relación a lo siguiente. El gobierno, el Estado Dominicano ha mantenido una serie de programas especiales que han implicado una erogación de dinero altísima. Esos programas probablemente desaparezcan el próximo año. ¿Qué pasará? No van a desaparecer así de golpe, Adalberto. Pienso que el gobierno prudentemente lo va a prolongar en la medida en que sea posible. Ahora bien, si el gobierno reduce el gasto tributario, que es 5.1% del producto, según el informe de Hacienda del 2019, ahí él tiene 220 mil millones de pesos. Y el déficit, en lugar de ser 600 mil millones, hubiera sido de aproximadamente unos 400 alrededor de 380 mil millones. Entonces, tiene de dónde sacar. Elimine la regresividad del sistema tributario dominicano, donde los consumidores son los que tienen digamos, la carga más pesada para financiar el presupuesto público. Ahí tiene recursos. Está hablando de una reforma. No tiene que ser quitar eso, es sencillamente decirme, ya yo no voy a darle más incentivos. Revise las leyes especiales que tienen todos los sectores, que tienen incentivos por años y nunca han dejado de utilizarlo. Revise eso. Eso es lo importante. Si hay una reforma fiscal, es una reforma fiscal para hacer el sistema tributario menos regresivo, hacerlo más progresivo y eliminar las ventajas que por décadas ha tenido el sector productivo dominicano sin haber dado muestra de que puede hacerlo solo. Bueno, muchísimas gracias. Es interesante siempre conversar con Apolinar Veloz, porque él de esto sí sabe. Gracias por la participación, Apolinar, y a ustedes no se muevan, que ya venimos con Jesús Núñez para que nos cuente qué habló con el presidente Luis Abinader.